Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Él es historiador, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, profesor universitario. No es otro que Roy Ora. ¿Cómo estás, Roy? Garrett Tebas te saluda. ¿Qué tal, Garrett? ¿Cómo estás? Un placer estar con vos. El placer es todo mío, Roy. Te leo cada vez que publicás en Clarín. Hace pocos días escribías sobre lo que han sido los dichos del presidente Javier Milei, sobre lo que fue su discurso en Davos. Publicabas cómo enfrentar las tentaciones autoritarias de la Casa Rosada. Y lo primero que te pregunto es, ¿tiene tentaciones autoritarias la Casa Rosada? Bueno, yo creo que Milei las tiene y me parece, hay muchos planos en torno a los cuales uno puede discutir esta cuestión. El que me interesaba poner de relieve en esa nota se refería al discurso de Davos, que desde mi punto de vista no contribuye a la construcción de una sociedad más liberal. Es decir, meterse mucho en planos que tienen que ver con el rechazo a las, creo yo, positivas transformaciones que experimentó la sociedad en las últimas décadas, que hacen que mucha más gente pueda vivir su vida de la manera que elige, un discurso agresivo, autoritario, normativo, que identifica homosexualidad con delito, ese tipo de cosas me parece que son particularmente negativas, no solo porque afectan a las personas que son víctimas directas de esa agresión, sino que crean un entorno social mucho más represivo y más gris. Y me parece que en ese plano la Argentina ha avanzado bastante, no, quizás no toda la Argentina, pero seguramente sus grandes ciudades y en algún aspecto quizás toda la sociedad argentina, ha avanzado por el camino de la formación, construcción, tolerancia hacia una sociedad más compleja, más plural. Y yo creo que ahí tenemos un desafío importante. Y esto, por supuesto, tenemos que separarlo de otras dimensiones de las iniciativas que vienen de mi ley y yo creo que en este punto en particular, si tengo que poner una calificación, va a ser seguramente una nota baja. Roy, lo pensaba, lo vengo charlando, lo comentaba con Lori Sanata aquí también en este mismo ciclo, donde él se preguntaba si las categorías de análisis político e histórico que utilizamos ahora en 2025, algunas nos han quedado viejas, algunas hay que rescatarlas. La marcha de hace pocos días fue la marcha del orgullo antifascista y antirracista, LGBTQI+. Lo de fascismo, ¿sigue siendo un término válido para entender muchas de las cosas que suceden en el siglo XXI? ¿Y hay elementos fascistas en el gobierno de Milei? Sí. Me parece que es un mal concepto para pensar lo que estamos viviendo. El mundo se está transformando, hay una derecha radical que tiene una creciente gravitación en países del Atlántico Norte. Hay cambios indudables que desafían algunas de las premisas sobre las cuales se construyeron las sociedades más liberales que conoció el mundo en toda su historia, ¿no es cierto? Ahora, calificar a eso de fascismo me parece problemático, por varias razones. Una primera es que la idea de fascismo, no tanto en Argentina, pero probablemente más en otros lugares, en Europa en particular, eh, es una idea que eh, despierta o trata de movilizar a una sociedad frente a lo que es percibido como el mal radical, como un peligro existencial, Sí, que vos evoca decís una experiencia fascista horrible. decís fascista en Italia y a la gente se le erizan los pelos. Claro, sí. Bueno, yo creo que en ese sentido eh, pone lo que estamos sucediendo en una caja que lo vincula con el pasado y eso me parece es malo para el para el esfuerzo de comprensión que tenemos que hacer. Porque no hay, me parece a mí, nada de lo que estamos viendo que puede haber parecidos de familia, no estoy diciendo que haya que descartar completamente esa categoría, pero como categoría predominante para pensar lo que estamos experimentando me parece que
no es buena. Nos coloca lo que está sucediendo una historia más larga que me parece equivocada. Y por supuesto, además, a veces esa categoría es eh, utilizada por gente que le resulta relativamente cómodo, ¿no? Por una parte, porque dice, bueno, estamos librando una gran batalla contra el mal radical y no nos estamos preguntando las razones por las cuales llegamos a este punto. ¿Por qué hay tanta gente enojada, disconforme? ¿Por qué hay tanta gente que está dispuesta a seguir a dirigentes políticos que dicen tenemos que romper con la casta, con el establishment, con aquellos que han gobernado nuestros países en los últimos años, ¿no? Entonces es una suerte de invocación a un peligro enorme que al mismo tiempo es un obstáculo para identificar los aspectos más novedosos sobre todo de los nuevos liderazgos que están emergiendo. Y, por supuesto, lo que hace también es lavarle las culpas a aquellos que invocan esa palabra, ¿sí? Que no, como es, bueno, es el fascismo o, digamos, otra vez una visión muy polarizada del conflicto político, ¿no? Dos Binaria, mundos. ¿Cómo? binaria. Binaria, totalmente binaria, polarizada, eh, nos ahorra el trabajo de interrogarnos sobre por qué estamos en el punto en el que estamos, ¿no? Creo que Eh, además, en el caso argentino, bueno, es un poquito más superficial. Entiendo la preocupación de una persona que se siente parte del colectivo homosexual, LGBT, bueno, que dice, uy, ese discurso es un discurso muy agresivo, nunca vivimos bajo esa presión bueno, los discursos de un presidente pueden ser potentes, pueden tener incidencia en muchos planos, pueden em, tener incidencia sobre la política pública, pueden crear un clima político mucho más hostil hacia los que quieren vivir su vida de otra manera, pero me parece que si nos corremos del lugar de las víctimas más directas de esa impugnación y nos ponemos en lugar de aquellos que tienen que pensar soluciones mejores para lo que está pasando, eh, apelar a una categoría como fascismo me parece que es un retroceso analítico y político, Hablando ¿no? de otra categoría, Roy, que la puso en debate público Milei. Milei habló por un lado del wokismo, por otro lado de ideología de género. No se sabe si los está utilizando indistintamente, no obstante que no sean una traducción ni literal ni directa de cómo se los usa en el mundo anglosajón. Nos estamos también importando discusiones de otros lugares y de otras latitudes a la Argentina, porque digo, lo del wokismo uno lo entiende en los Estados Unidos, uno lo entiende quizá incluso en Reino Unido. ¿Era un problema o un debate que tuviera la Argentina hasta hace poco? Sí, yo coincido con vos. Esto tiene mucho que ver con el deseo del presidente de instalarse en un escenario global y parte de como parte de esa tarea, bueno, trae discusiones que eran relativamente ajenas, prácticamente completamente ajenas a los problemas específicos que tiene la Argentina. Y yo digo, bueno, si Milei tiene un punto muy a favor, es decir, bueno, la economía argentina hay que transformarla. La Argentina no puede funcionar bien, no puede tener un horizonte de progreso para sus mayorías, para el ciudadano de a pie, con un Estado infinanciable, con un Estado de más del 40% del producto. Una economía que no camina y un Estado muy grande, eso lo tenemos que cambiar. Bueno, sobre eso yo creo que hay una base de acuerdo posible muy amplia, ¿no? Cuando conecta eso con esa agenda internacional, me parece que no hay nada demasiado positivo que sacar. Y bueno, por supuesto, esto también nos habla de una originalidad del fenómeno que estamos observando, ¿no? Y es que hasta hace unos años, cuando vos estás afuera, pasaste un tiempo afuera, yo también, te dicen, bueno, explícame el peronismo, y para un observador del Atlántico Norte, incluso otros países, eso siempre fue un fenómeno muy original, muy singular, muy Llamativo. idiosincrático de la Argentina, que es de derecha, es de izquierda. La Argentina no estaba en ese cuadrante. Hoy sí la Argentina está, ¿no? Hoy el gobierno de la Argentina puede ponerse en una familia. La de Trump, la de Orbán, la de Meloni, qué sé yo qué. Es decir,
se normalizó, entre comillas, en la política argentina. Se mueve más hacia donde alguna gente en Argentina, otro decía, él es el parámetro más normal, izquierda y derecha. Bueno, lo hizo también a la Argentina, ¿no? Que es de manera muy, si querés, muy exagerada, en el sentido de que se pasó de rosca, ¿no? Al punto tal de que nos coloca en el marco de una discusión política que quizás, bueno, no tiene mucho sentido a la luz de los problemas argentinos, a la luz de las cosas que le preocupan a la gente que legítimamente quiere construir un país mejor. Apenas empezaron las críticas respecto del discurso de Davos de Milei, la respuesta oficial, y la terminó dando incluso Milei luego, fue me editaron el video para tergiversar lo que se había dicho. Más allá de, ahora me dirás vos, que yo no creo que eso haya sido editado, porque digo, la única edición es recortar los segundos en los cuales habla de eso. En todo caso, tenés que verte el video completo, que muchos lo vimos o leímos la transcripción. Pero esto de la preocupación por la edición, por la tergiversación, no es solamente de la tecnología, Roy. A lo largo de la historia siempre ha habido preocupación por qué es el registro que queda, ¿no? De lo que se hizo, de lo que se dijo. Sí, bueno, yo creo que Milei avanzó por un camino, se dio cuenta, o quizás se dio cuenta que eso no tuvo el efecto que deseaba, y entonces da un paso atrás diciendo me están tergiversando. Todos los políticos saben y todos sabemos que cuando uno habla es muy importante tener claro cuáles son las condiciones de escucha, ¿no? El discurso es por definición un baile de a dos. Uno no dice cualquier cosa y es dueño de la interpretación. Y los políticos lo saben, ¿no? Cuando dicen algo, tienen que tener una conciencia muy clara, como la tiene un profesor, ¿no? Que dice, bueno, es importante que del otro lado, cómo va a ser decodificado esto del otro lado, Sí, ¿no? salvo en la Entonces, escuela de la exégesis, ¿no? Que para el derecho en Francia planteaba esto se entiende de una sola forma, como en algún momento se entendían los textos sagrados, ¿no? De una sola forma. sí, pero bueno, ya lo sabemos, los textos sagrados, incluso los textos sagrados, aquellos que tienen intérpretes calificadísimos, son objeto de interpretación muy diversa. Y lo mismo va a suceder con un discurso político. Y me parece a mí, bueno, diría, era un discurso político que en el fondo estaba diciendo lo que la mayor parte de la gente que lo escuchó pensó. Y a mí me decepciona un poco porque es un discurso político, un discurso sobre la sociedad, sobre la sociedad, no solo muy reaccionario, sino también muy tosco, ¿no? Que revela cierta orfandad intelectual de parte de Milei. Si él tiene una agenda, una perspectiva conservadora, cosa que no se ve en su vida privada, por cierto, que es una vida privada del siglo XXI, el modelo de familia que tiene y demás, no se corresponde con los Hijos de parámetros de lo que dice cuatro defender. patas, tratados como hijos, que es una Sí, decisión de sí, vida es personal de cada uno. totalmente. Eso es siglo XXI Casado. completo, ¿no? Eso es como las familias de otra gente que dice, la armamos de la manera que mejor nos parece y lo importante es que circule el amor y el afecto acá adentro. Me parece que sus ideólogos son un poco pobres, ¿no? Son gente que no está a la altura del desafío de construir una narrativa moderna, que sea conservadora y a la vez moderna, ¿no? Que me parece que también es una voz legítima en la sociedad argentina porque hay gente que tiene no quizás en Buenos Aires, no en Rosario, ciudades mucho más portuarias, como se llamaban en el siglo XIX, muy cosmopolitas, les llamamos hoy, pero hay partes de la Argentina que son más conservadoras y creo que esa voz tiene que estar en la discusión pública. Es importante que esté, pero me gustaría que estuviera bien articulada por gente que dice, che, hay valores que defender de de las formas tradicionales de la familia. Y yo creo que esa es una perspectiva legítima y que tenemos que tener en cuenta, tenemos que considerar, incluso aquellos que tenemos una perspectiva más liberal sobre, más pluralista sobre qué es deseable para la sociedad en su conjunto, ¿no? Llega un minuto para afuera, Roy, y lo sumamos a Donald Trump, a lo que estamos charlando. Chequeaba el dato el otro día. Estados Unidos no anexa un territorio desde fines de la década del 40, no convierte a un territorio en estado desde la década del 50. Trump está tirando dardos para ver cuál es su legado, y en este caso su legado quizás sea anexar territorio. Está jugando al Risk, está jugando al Tech Trump.
Es muy difícil de saber porque son las medidas iniciales de un gobierno digamos así, cuya estación última nos es muy desconocida, en la medida en que arrancó muy distinto a su primer gobierno, ¿no? Su primer gobierno, en líneas generales, probablemente en la propia visión de Trump, fue un gobierno fracasado, en tanto y en cuanto no logró hacer las cosas que quería hacer. Ahora viene recargado. Lo mismo podemos decir sobre Milei, ¿no? Una nota a pie de página, ¿no? No sabemos hacia dónde va. Es un fenómeno muy proteico, muy en formación, es una novedad, ¿no? Así que sí, ese arranque nos ha sorprendido por la naturaleza muy ambiciosa, agresiva de algunas de sus iniciativas en un frente en el que no era tan claro que iba a avanzar tanto, ¿no? Hubiese esperado un Trump proteccionista, un Aislacionista Trump, incluso. sí, un Trump dispuesto a chocar o no con China, con Rusia, a definirse en términos más enfáticos sobre la situación de Medio Oriente, pero lo descubrimos también deseando redefinir el mapa americano, del continente americano, de un continente que desde comienzo, más o menos de comienzo del siglo XIX, vivió bastante bien con la distribución espacial que hoy le conocemos. Está, por supuesto, el fenómeno de la expansión americana hacia el oeste, hasta mediados del siglo XIX, pero de ahí en adelante no cambió tanto. Hoy parece que Trump lo quiere redefinir completamente. Tengo mis dudas de que esas iniciativas vayan a prosperar, pero me parece que van a dejar secuelas negativas, ¿no? Incluso pienso para el propio Estados Unidos, que se está convirtiendo en un estado menos confiable, menos amable con sus propios amigos y sus propios aliados, ¿no? Un país más y una parada más antes de que volvamos a la Argentina y cerremos, Roy. Te llevo a Reino Unido, donde vos también has pasado mucho tiempo. ¿Cómo lo ves al Reino Unido hoy por hoy? Ya con varios años de Brexit de por medio, con cambio de gobierno luego de tantos años de los conservadores en el poder. ¿Qué estás viendo de Reino Unido? Sí, yo confirmo que fue una pésima decisión, la decisión de salir de la Unión Europea. Me parece que hoy los británicos están viendo que su nivel de vida se deteriora, que eh, han tomado un camino que no promete lo que en su momento prometió. Me parece que es uno de los ejemplos, es un lindo ejemplo de decisiones apresuradas que se toman sin medir las consecuencias y que tienen consecuencias muy distintas a las originariamente previstas, ¿no? Porque la iniciativa fue lanzada por los conservadores, por parte de los conservadores, diciendo, bueno, lo ponemos en la discusión porque sabemos que no va a salir. Y finalmente, bueno, las cosas fueron tomando su propia dinámica y no solo el Partido Conservador probablemente va a pagar un precio alto por esto, vamos a ver eso, pero también, y esto es lo más problemático, los propios británicos van a salir muy dañados, ¿no? Y esto, bueno, hace que un país que hace muchas décadas venía para atrás, acentúa su declinación, digamos así. Me parece a mí la única manera de que tenía Inglaterra o Gran Bretaña eh, de mantenerse en un lugar expectable en el mundo contemporáneo era aliado a la Unión Europea. eh, Solo en el mundo va a ser una isla a la deriva. Una isla. La verdad que me da mucha pena porque yo le tengo mucho cariño Yo también le tengo a muchísimo cariño. Inglaterra, estudié ahí, viví ahí. Me eh, parece que Fantástico, la gente es han fantástica. tomado decisiones horribles. Sí, sí, coincido. Te traigo para la Argentina y ya vamos cerrando, Roy, porque hablaste del liberalismo, ¿no? Y hablamos de las categorías al comienzo, y yo me pregunto, ¿qué lugar queda o qué lugar va a haber para la moderación en la Argentina, ¿no? De tantas pasiones y de tantas cuestiones exaltadas? Y si no terminaremos dentro de algunos años, como sucedió en los Estados Unidos, por dar un ejemplo, discutiendo qué significa ser liberal, o que la palabra liberal mute en una cosa distinta de lo que era antes, ¿no? Para un lado o para el otro. Bueno, son dos temas distintos que vos conectás, ¿no? Mi esperanza es que a Milei no le vaya ni tan mal ni tan bien. Esto es, que logre aquello que me parece una parte muy importante de los argentinos espera de él, que es estabilización, baja de la inflación,
recuperación de una macroeconomía más estable, más normal, y que de ahí en adelante la Argentina se mueva hacia una agenda más sofisticada y que la dirigencia política avance en esa dirección, que reconozca que aquello que hicimos en las primeras décadas del siglo, en las dos primeras décadas del siglo, iba en una dirección equivocada, que era un camino que terminaba en una vía muerta. Me refiero sobre todo a apostar por una economía más cerrada, una economía poco competitiva, eh, que además funcionaba con un Estado demasiado grande, que hacía un uso muy poco eficiente de sus recursos, además de con demasiada corrupción. Esto por ahí a mucha gente no le importa, pero yo creo que es un tema, digamos así. Hay una revisión de esta y me parece que en ese sentido hay una discusión pública más rica o hay una mayor conciencia de que por ese camino la Argentina no podía seguir. Esto me parece que es una estación. Ojalá que la próxima estación sea, como el péndulo se movió demasiado en una dirección, para mi gusto, excesiva, que es la Argentina puede funcionar sin Estado con una economía completamente libre. Veremos si eso sucede, ¿no es cierto? Porque todavía hay cepo, hay un montón de cosas que, que nos colocan todavía en el escenario en el que recién describíamos, pero en todo caso que haya una discusión más sofisticada, más de verdadera sintonía fina sobre cuáles son las condiciones que tienen que estar en la base de una fórmula política, fórmula económica que promueva el crecimiento y que esto venga acompañado también de una discusión pública más racional, donde dejemos de lado a la gente que dice los homosexuales son delincuentes en potencia y comencemos a discutir, bueno, cuáles son las principales prioridades que tiene la Argentina para crecer por el camino para avanzar por el camino que combine crecimiento y mayores oportunidades de desarrollo personal, ¿no es cierto? Bienestar y libertad, para decirlo de alguna manera. Y Roy, ahí, bueno, yo creo que la gente que se siente liberal tiene un desafío importante. Tiene varios, ¿no? Que es, tenemos que armar un discurso público más completo, más sensible a los aspectos y liberales de lo que hoy está sucediendo. Eh, tenemos que pensar más en la sociedad. Es algo que el liberalismo argentino pensó poco. Siempre el liberalismo argentino me parece un liberalismo muy dominado por la razón de Estado, que le fue difícil compatibilizar la preocupación por la creación de una economía genuinamente más dinámica con una sociedad más libre. Yo creo que, bueno, acá hay un desafío y una oportunidad para construir un liberalismo con un sesgo popular, con una capacidad de apelación popular más grande, toda vez que, bueno, tiene que empezar a preguntarse más sobre cómo ven su vida cotidiana las personas del común. Roy, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para charlar conmigo y con mi audiencia y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, un placer. Muchas gracias por la charla. Lo teníamos a Roy Ora aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.